gracias a nuestro hermano Jesse. Mis hermanos, antes de que tomen sus lugares, les voy a pedir que abran sus sagradas escrituras. En Job, en su capítulo 14, vamos a leer del 1 al 5. Y le he titulado a este mensaje, ¿verdad? El valor del tiempo en lo terrenal. Job capítulo 14, del versículo 1 al versículo 5. Yo leo el 1, me ayudan con el 2 y así nos vamos hasta llegar al 5. Si estamos ahí, la palabra de nuestro Dios dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Y sobre abre tus ojos y me traes a juicio contigo. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Mis hermanos, este tema es un mensaje de reflexión porque de una u otra manera todos nuestros días, según la palabra de nuestro Dios, están contados. Y dice que hay un tiempo, ¿verdad?, que el hombre tiene determinado en la tierra. ¿Por qué debemos de saber estas cosas? Dice: el hombre nacido de mujer, cortos de días y harto de sinsabores. Cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en estos pasajes de la Biblia y comprendemos cuál es muy frágil nuestra vida y nuestra vida es muy corta. Si vemos la vida literalmente, pues decimos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 40 años es mucho, ¿verdad? En la vida literal. Pero en la vida espiritual, mis hermanos, la vida es corta. Solamente tenemos un tiempo, unos días, y de ahí ¿qué va a pasar? Vamos a tener que descender ¿a dónde? Al sepulcro, ¿verdad? Y dice que nuestro Dios ya tiene nuestros días contados. Y dice que en esos días que ya están contados, dice que ni uno más, ¿verdad? Dice que nuestro Dios tiene los días exactos, que uno va a estar aquí, ¿dónde? Aquí en la tierra. Y es bueno, ¿verdad?, que no sepamos cuándo nos vamos a morir, ¿verdad? Eso es bueno porque se imaginan, mis hermanos, que todos supiéramos. Sí, alguno más que uno sí nos pondríamos tristes. Pero lo importante es saber que el hombre, mis hermanos, es corto de días. Dice que sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Nuestra vida es rápida. Y entonces quería empezar con estos versículos porque nosotros debemos de saber que nuestra vida es corta. Si nosotros sabemos que nuestra vida es corta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con el tiempo? Tengo que valorar, ¿verdad?, mi vida aquí en la tierra. Porque si ya sé, estos versículos de la palabra de nuestro Dios nos abren los ojos, nos abren la mente a que nosotros veamos cuál es el mayor objetivo que tengo que poner en el número 1 en mi vida. Porque si ya sabemos, ya vimos en estos versículos que nuestra vida es corta, ahora tenemos que saber, pues si mi vida es corta, entonces yo cómo voy a valorar el tiempo aquí en mi vida terrenal. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que valore esta vida terrenal, ya sabiendo que es temporal, ¿verdad? Dice, debemos aprovechar cada momento para honrar y servir a nuestro Dios, que es lo más importante. Debemos honrar y servir a nuestro Dios de la mejor manera. Y todos los días, a veces, ¿verdad?, las preocupaciones, el estrés llega en nuestra vida, pero cuando uno lee estos versículos, se da cuenta que la vida es un regalo ¿de quién? Es un regalo de Dios. Y dice la palabra de Dios, mientras haya vida, aún hay esperanza. Y debemos de saber, y de ahí que sabemos que nuestro tiempo es corto, debemos de vivir el tiempo que nos preste nuestro Dios, vivir una vida sabia, ¿verdad? Valorar el tiempo. Dice, trabajando, ¿por qué? Por la justicia. Sigue diciendo Salmos en su capítulo 90, Salmos capítulo 90, versículo 9 y 10. Nos habla, ¿verdad?, en qué condición está el hombre en estos tiempos. Salmos capítulo 90, 9 y 10. Dice así: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento.
Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, y con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Aquí nos habla todavía más de la condición del hombre. Y es bueno saber eso, porque si uno no sabe estas cosas, uno no valora el tiempo. Pero cuando uno sabe que en esta vida es una vida pasajera, que tarde o temprano, ¿vamos a qué? Vamos a morir. Y lo que yo haga en esta vida terrenal tiene demasiada importancia si yo quiero recibir la corona. Porque todos estamos aquí porque queremos recibir la corona, ¿o no? Todos estamos aquí luchando por ser salvo. Estamos, ¿verdad?, en las pruebas, estamos en las tentaciones, pero estamos en ese redil que dirige a la vida eterna. Pero va a depender qué es lo que yo haga en ese tiempo que nuestro Dios nos va a regalar. Es muy importante valorar el tiempo, los años que nos preste, ¿verdad? Y aceptar su voluntad, ¿verdad? Porque hay muchos, ¿verdad?, que pierden la vida jóvenes, otros pierden la vida ya ancianitos, pero lo importante es estar agradecido con nuestro Dios y el tiempo que nuestro Dios nos dé aquí en la tierra, saberlo valorar, saber cuál es nuestro objetivo aquí en la tierra. Decía el profeta Isaías que el único objetivo por el cual estamos aquí en la tierra, dice, para honra y gloria de nuestro Dios. Porque cada uno de nosotros tiene objetivos terrenales, quiere hacer cosas que nuestro corazón a veces desea. Y mis hermanos, a veces ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro énfasis en esas cosas, cuando en realidad, si yo recuerdo por el cual fui hecho, dice que para honra y gloria, ¿qué? Dice, para honra y gloria mía, fuiste creado, ¿verdad? Y cada uno de nosotros fue creado para eso, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que vivir una vida sabia, porque si uno no vive con el conocimiento de nuestro Dios, genera muchos problemas y se le vienen muchos problemas. Porque la palabra de nuestro Dios decía el apóstol Pablo que el evangelio es un poder, ¿verdad? Dice, no me avergüenzo ¿de qué? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué creen que él decía esas palabras? Porque él había comprendido lo que era conocer de nuestro Dios. Él había comprendido todos sus consejos. Si usted quiere ser un buen papá, si usted quiere ser una buena mamá, venga a la iglesia, ¿verdad? Y agarre la Biblia, escuche los temas, porque eso van a hacer, solamente así vas a lograr que tú seas un buen papá, una buena mamá, un buen hijo. Para los jóvenes, ¿qué puede hacer la palabra de nuestro Dios en sus días? Para los jóvenes es una ventaja demasiado grande, demasiado grande, porque los jóvenes, cuando uno está soltero, ¿cuál es la ventaja cuando uno está soltero y conoce de la palabra de nuestro Dios? Va escudriñando la palabra. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que a veces, ¿qué pasa en el mundo, verdad? Porque este se deja ver a nivel mundial, que a veces uno toma una decisión importante. ¿Qué sería una decisión importante para un soltero? ¿Casarse es una decisión importante? Claro que es una decisión importante, pero tú como soltero la ventaja es que tú ahorita puedes escuchar la palabra de nuestro Dios, educarte espiritualmente para que cuando llegue ese día que te vas a unir con una persona, puedas elegir un yugo, ¿qué? Un yugo igual, porque si tú te unes a una persona en un yugo desigual, ¿qué cosa va a haber? Va a haber problemas, ¿verdad? Va a haber dificultades y a veces es porque uno, ¿qué? Uno se los busca o uno no conoce de la palabra de nuestro Dios. Y eso pasa en muchos senos familiares. Cuando una persona, mis hermanos, se unen y ni uno de los dos está cultivado espiritualmente, ¿qué pasa? Hay pruebas, hay dificultades y ni uno pone, mis hermanos, un granito de arena, porque los dos les falta ¿qué? El conocimiento de ¿quién? De nuestro Dios. En la actualidad hay muchos senos familiares que han crecido sin el conocimiento de Dios. Pero mis hermanos, ustedes son dichosos que hoy ustedes están ocupando un lugar para cambiar su generación. Porque a veces no es nuestra culpa nacer en un seno familiar donde papá y mamá, ¿verdad?, no nos educaron con la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y no es que no nos quisieran, simplemente ellos así los educaron y ellos, el conocimiento que ellos tenían, ellos nos dieron a nosotros. Pero cada uno de nosotros es privilegiado porque ahorita está sentado escuchando la palabra de nuestro Dios, no solamente para cambiar su vida, porque a veces decimos, pues escucho la palabra para cambiar mi vida. Sí, para cambiar nuestra vida, pero también para cambiar ¿qué?
Para cambiar a toda tu generación, a tus hijos, ¿verdad? A toda generación tras generación, si uno escucha la palabra de nuestro Dios. Y es la importancia, porque a quién quisiera tener hijos que no vinieran a la iglesia, que no conocieran del evangelio, que no lo aguantaran a entender. Yo creo que nada, porque la mamá y el papá, ¿qué cosa hacen? Se preocupan, ¿verdad? Se preocupan mucho por sus hijos, porque son de las cosas que más aman, ¿verdad?, en la vida. Entonces uno se tiene que ir preparando con el conocimiento de Dios, y la ventaja de estar soltero pues es esa, ¿verdad? Que uno puede estarse preparando día con día, ¿verdad? Y la vida no se te vuelve aburrida, ¿verdad? Estar solo también es preparándote para dar siguientes pasos, pues te va ayudando, ¿verdad?, a prepararte en una forma espiritual. Sigue diciendo Efesios en su Efesios capítulo 5, en su versículo 15-16, dice de esta manera. Efesios capítulo 5, del 15 al 16, dice así: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necio, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días, ¿qué son? Los días son malos. Dice que nosotros le tenemos que dar valor, ¿verdad?, a nuestro tiempo, porque los días son malos, dice. Y dice que miremos cómo andemos, ¿qué? Avisadamente, ¿verdad? Sabiamente, debemos andar sabiamente viviendo nuestra vida, porque van a llegar días que te van a pasar pruebas, y si uno no está preparado con el conocimiento de nuestro Dios, esas pruebas, ¿qué? En esas pruebas vas a fracasar. El Maestro Jesucristo ponía una parábola, ¿verdad?, allá en Mateo. Ponía esa parábola, ¿no?, que un hombre dice que construyó su casa, ¿dónde? Sobre la arena, y un hombre construyó su casa ¿sobre qué? Sobre una roca. ¿Qué significa la roca? Jesucristo, ¿y qué? Y el evangelio, ¿verdad? El conocimiento de Dios significa esa roca. Y dice que el hombre, dice que pasó la tempestad. ¿Qué significa la tempestad? Los problemas, las aflicciones, las pruebas. Dice que pasaron para los dos hombres, para el hombre que fundó su casa en la y también para el hombre que fundó su casa, ¿verdad?, en arena. No hubo excepción de personas, ¿verdad, mis hermanos? Para los dos pasaron la tempestad. Pero dice que hubo una casa, y la casa que tumbó, ¿cuál fue? La que estaba fundada sobre la arena, ¿verdad? Tiró la casa que no conocía de la palabra de nuestro Dios, que no creía en el evangelio, que no estaba edificada espiritualmente. Y en nuestra vida es lo mismo. Si yo no crezco espiritualmente, vienen las pruebas y me llevan, ¿verdad? Pasan momentos difíciles en mi vida, me quiebro, me deprimo, y mucha gente llega a lo más fuerte. ¿Qué pasa, mis hermanos? Se llega a suicidar, ¿verdad? Vive deprimida, vive muy deprimida. Hay gente que le han pasado cosas difíciles y no conocen de la palabra de nuestro Dios, y siempre son víctimas, siempre se hacen las víctimas. Y nuestro Dios no nos ha dado, ¿verdad?, un corazón que nosotros seamos siempre víctimas. Dice que Él ¿qué cosa dice? Que libera ¿a quién? Libera a los presos. ¿A quién más? ¿Qué es lo que más hace? Libera nuestras cargas, ¿verdad? Dice que el corazón roto, ¿verdad?, Él lo remedia, ¿verdad? Sigue diciendo en Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, en su versículo 11 al 15. Proverbios capítulo 4, del verso 11 al 15, dice así: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Ten el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Dice: desampárala, no pases por ella, y apártate de ella y pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos comprender con estos textos, mis hermanos? Que uno andando por el camino de la sabiduría, uno puede, ¿verdad?, tener problemas. Claro que va a haber problemas, pero nuestro Dios, ¿qué? Dice que no nos va a dejar tropezar, porque tenemos a alguien, ¿verdad?, al lado de nosotros, que nos va a dar su mano, que nos va a estar dando esa agua viva para cada uno de nosotros. Esa agua viva, ¿qué significa? La palabra de nuestro Dios. Si uno se va nutriendo con la palabra de nuestro Dios, esas pruebas las vamos a poder pasar. Sigue diciendo a Santiago, ¿verdad?, en su capítulo 1,
Nos habla, ¿verdad?, donde Dios es el que da, ¿verdad?, a la sabiduría, a todos, ¿verdad?, lo que pedimos, la sabiduría Él la puede dar. Dice Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada. Dice que si alguno, ¿verdad?, quiere sabiduría, y uno debe de ser humilde para pedir la sabiduría de nuestro Dios, porque tal vez nosotros podemos decir, y eso tiene que ver mucho con el ego del hombre, ¿verdad?, o el ego de la mujer, que a veces queremos vivir nuestra vida conforme a lo que nos enseñaron nuestros papás, ¿verdad?, lo que ellos nos transmitieron, y a veces no era lo mejor, pero yo así quiero correr mi vida, quiero educar a mis hijos como me enseñaron, pero debo de ser humilde y decir que necesito de la sabiduría de nuestro Dios, ¿verdad?, porque de una u otra manera nuestro entendimiento, ¿verdad?, lo que nosotros sabemos es limitado, pero la sabiduría de nuestro Dios es la que nos abre los ojos y que nosotros podamos tener otro panorama muy diferente, ¿verdad?, muy diferente al que nosotros a veces tenemos. En los problemas es el que nos abre, ¿verdad?, la mente para poder ver la vida de una mejor manera. Entonces, que si uno le falta sabiduría, ¿a quién se la tenemos que demandar? A nuestro Dios, ¿verdad?, con humildad, con sencillez. Debemos de decir, ¿verdad?, en oración: ¿sabes qué? Yo no sé mucho cómo correr mi vida, enséñame, dame de tu sabiduría, y Él está presto para compartir esa sabiduría para cada uno de nosotros. Sigue diciendo Isaías, capítulo 55, ¿sabes lo que nos dice el profeta Isaías? Capítulo 55, en su versículo, Isaías capítulo 55, del 8 al 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y vuestros pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces vemos que a veces lo que pensamos, a veces lo que hacemos, no es de la manera correcta que nuestro Dios quiere que corramos nuestra vida, ¿verdad? Nuestro Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, porque somos, ¿verdad?, somos su creación. Él nos ama tanto que Él dio a su Hijo, ¿qué? A su Hijo unigénito, para que Él pudiera, ¿verdad?, venir, ¿verdad? Fue muerto, fue asesinado, se podría decir, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que Él pudiera perdonar nuestros pecados. Entonces aquí vemos que a veces lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, a veces no es lo correcto. Y es ahí cuando el hombre, cuando la mujer tiene que humillar su corazón y pedir en oración la dirección de nuestro Dios. Porque a veces, ¿qué pasa, mis hermanos? A veces no conocemos de la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Cuando vienen problemas, al lugar de que podemos controlar esos problemas, ¿qué hacemos? Hacemos que los problemas se hagan más grandes, se salgan de control, y no solamente nos perjudicamos como padres, sino pasamos a traer ¿a quiénes? A todos nuestros hijos, pasamos a traer a todos. Y es bueno que el hombre se vaya preparando con la palabra de nuestro Dios para que no pase eso. Sigue diciendo Hechos, una historia muy bonita, porque dice, ¿verdad?, que lo que acabamos de leer dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de nuestro Dios. Vamos a ir a Hechos, en su capítulo 3, Hechos capítulo 3, del versículo, vamos a empezar a leer el número 9, es una historia. Hechos capítulo 3, vamos a empezar el versículo 1. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. El 4. Y Pedro,
con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que este era un hombre cojo, ¿verdad? Dice que desde su nacimiento. Y este hombre cojo tenía una necesidad, ¿cierto? Este hombre tenía una necesidad, ¿verdad? Que no podía caminar. Dice que lo llevaban, ¿verdad?, a la entrada del templo para que él pidiera, ¿qué? Limosna. Y ese hombre estaba ahí, ¿verdad? Se ve que pues era constantemente, ¿verdad? Porque la Biblia dice que lo llevaban, ¿verdad? Ahí. Y ese ya se había convertido en su rutina de pedir por su necesidad. Y es justificable, no era justificable. Cuando una persona tiene necesidad, pues sale, ¿verdad? A muchas personas, pues como él, tenía necesidad, pues iba a pedir, ¿verdad?, plata o oro. Entonces vemos, mis hermanos, que aquí, ¿quién se acerca? Pedro y Juan, ¿verdad? Y dice que le dicen: mírame. Y dice que el hombre los mira, pensando el hombre, y aquí se cumple la palabra de nuestro Dios, porque dice: sus pensamientos de ustedes, los que son, ¿verdad?, nosotros, no son mis pensamientos. Que el hombre que piensa, que está en su mente: oh, estos hombres me van a dar ¿qué? Me van a dar oro y me van a dar plata. ¿Y qué hace Pedro? Dice: ni tengo plata ni tengo oro. Dice: mas lo que tengo te doy. Era más, lo que le iba a dar Pedro, mis hermanos, era más que la plata, más que el oro. Porque bien le hubiera dicho: ¿sabes qué? Tengo mucho dinero, mira, ya no pidas caridad, mejor te voy a regalar una casita, o te voy a dar mensualmente voy a pagar tu renta, un alquiler para que vivas. Sino le abre los ojos y le hace ver que hay cosas más importantes que a veces que nuestras propias necesidades. Dice: de lo que tengo, ¿qué le contesta? De lo que tengo te doy. Dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltó, dice, y saltando se puso de pie, y estuvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando ¿a quién? Alabando a nuestro Dios. ¿Se imaginan, mis hermanos, dónde estaba su sanidad? ¿Dónde estaba? Todo el tiempo él estaba afuera. Cuando, ¿qué, mis hermanos? No había cruzado, ¿qué? Esa puerta. ¿Qué tenía él? Tenía una necesidad, pero ya se había acostumbrado a una necesidad. ¿Y cuántas de nosotros no tenemos una necesidad? Tal vez nosotros tenemos necesidad de un trabajo, tal vez tenemos necesidad de material, necesidad con nuestra renta, necesidad que no tengo carro, necesito un carro para moverme. Tenemos infinidad de necesidades, pero lo que la palabra de nuestro Dios quiere que entendamos es que sea cualquiera la necesidad que tú necesites, hay una necesidad más grande, mis hermanos, que es tener a nuestro Dios en nuestra vida, porque Él es el que obra y hace milagros, ¿verdad, mis hermanos? Dice que este hombre, cuando fue sanado, ¿verdad?, cuando fue curado, dice que ese hombre, ¿qué hizo? Dice que entró a la iglesia, entró al templo, ¿y qué dice? Saltándose, dice, ¿alabó a quién? Alabó a nuestro Dios. Pero a veces, ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando nosotros venimos por una necesidad, y cuando esa necesidad, pues ya Dios estuvo en tu necesidad, ¿qué hacemos? Ya a veces ya dejamos de venir, ¿verdad? Y nos olvidamos de que en ese momento de necesidad, cuando yo estuve en necesidad, pues nuestro Dios estuvo ahí con cada uno de nosotros. Entonces siempre, mis hermanos, hay que ser agradecidos con nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él hace cosas maravillosas por cada uno de nosotros. Y hoy hay una bendición que todos tenemos, que es la vida. Escuchar la palabra de nuestro Dios, pues es una ventaja pues demasiado grande. Dice Mateo en su capítulo 20, porque la palabra de nuestro Dios es para todos. No hay excepción de personas. Y sabemos, mis hermanos, que la vida, en el principio veíamos que la vida es muy corta. ¿Cuál es la ventaja de yo como joven entiendo la palabra de nuestro Dios, voy escudriñando la escritura? La palabra, la grandísima ventaja de que tú como joven escudriñes la palabra de nuestro Dios y te vayas educando espiritualmente es demasiadamente grande, demasiadamente grande. ¿Por qué digo esto? Porque vas a vivir
sabiamente. Si uno comprende la palabra de nuestro Dios, uno va a vivir su vida sabiamente. Vas a educar a tus hijos de la mejor manera, vas a ser un buen papá, vas a ser una buena esposa, vas a ser un buen esposo. Eso es lo que va a hacer, y Dios va a estar en tu vida. Los días que Él te ponga en la tierra, Él va a estar en tu vida si tú buscas la sabiduría. Y mis hermanos, esa es la ventaja que tienen los jóvenes. Agarrar el evangelio ahorita, conocer de la palabra de Dios ahorita, para que su vida sea más ligera y menos, o sea, los problemas no se les hagan, como le dicen en inglés, big problems, ¿verdad? Porque a veces es un problema chiquito, es un problema chico, pero yo no conozco de esto, ese problema, si yo conozco de la palabra de nuestro Dios, según el consejo, ese problema no es nada para mí. Pero si yo no tengo conocimiento en la palabra de nuestro Dios, ese problema que tal vez es chiquito para la persona que no conoces, es un problemón grandotote. Y esta historia, mis hermanos, es bien importante porque obviamente, ¿verdad? No todos nos convertimos desde jóvenes, no todos conocemos la palabra de nuestro Dios de jóvenes. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Dice que nuestro Dios tanto nos ama, por eso es muy importante conocer de la palabra de nuestro Dios. Dice, sus pensamientos no son ¿qué? Dice, porque mis pensamientos son como ¿quiénes? Como los cielos. Aquí vamos a ver de qué nos va a hablar esta historia y cuán grande es su amor por cada uno de nosotros, porque algunos son convertidos, algunos llegaron de 30, algunos llegaron de 40, algunos aceptan a Jesucristo hasta sus 60, pero sea la edad que tú lo más hermoso es aceptar, ¿verdad? A Dios desde niño, correr tu vida con Dios, pero si tú llegaste a los 40, 50 o 30 años, la edad que tú hayas llegado, nuestro Dios te ama por una razón. Vamos a ver esta historia, Mateo capítulo 20. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a juzgar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. 3. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora, dice en andécima, halló otros que estaban ociosos, ¿verdad? O sea, que no estaban haciendo nada. Y díceles, ¿por qué estáis aquí todo el día de ociosos? Dícele, porque nadie os ha ajustado. Dícele, sí también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. El 8. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y pagales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. El 9. Y viendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga, el calor del día. Y respondiendo dijo uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no te contestaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero, ¿como a quién? Como a ti. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios aquí en esta lectura que tenemos, en esta parábola, mis hermanos? Nos enseña que sea la edad que tú tengas, pero si tú, mis hermanos, aceptas a tu Salvador, aceptamos a Jesucristo, corremos, ¿verdad?, nuestra vida conforme a su palabra y morimos ¿en qué? Con una esperanza. Y mis hermanos, dice que esta paga va a ser igual, pero dice que para las personas que conocieron de chicos, pero las personas que si lo conociste a los 70, a los 40 años, pero le aceptaste, que es lo más importante, dice que la paga va a ser ¿la qué? Va a ser la misma. ¿Ustedes creen que eso no es algo grandioso? Que tú, pues, lamentablemente corriste tu vida muy diferente, contraria a la palabra de nuestro Dios, pero esto, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios es de
demasiado amplia. Cuando nosotros vemos todas esas cosas, se motiva más de uno, porque las personas que no han corrido su vida de una buena manera, ¿qué pasa? Dice que tu paga va a ser ¿qué? Va a ser la misma. Y si nosotros lo vemos de una manera literal, si un trabajador, ¿verdad? Tú vas a una compañía, ¿verdad? Y ya te pagan por hora. Si tú trabajas 1 hora, pues te van a dar lo de 1 hora. Si tú trabajas varias horas, pues te van a dar lo de varias horas, pero te van a dar por las horas que tú trabajes. Entonces, mis hermanos, nuestro Dios no es así. Dice que nuestro Dios va a pagar, ¿verdad, mis hermanos? A todo aquel que se arrepienta y le acepte, le va a pagar, mis hermanos, lo mismo, mis hermanos. Pero cabe resaltar que en esta historia, mis hermanos, lo más importante, mis hermanos, es el amor que nuestro Dios tiene con todos nosotros, que todos tenemos la oportunidad de servirle, de buscarle, de conocer de Él, pero también, mis hermanos, de recibir el grande galardón que tiene preparado para cada uno de nosotros. Sigue diciendo, ya casi vamos a ir terminando, sigue diciendo Lamentaciones, en su capítulo Salmo 147 primeramente, mis hermanos. Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3 dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Es lo que hace la palabra de nuestro Dios, porque a veces, mis hermanos, uno viene herido, uno nace en un seno familiar que no fue muy bueno. Hay personas que vienen decepcionadas. Hay personas, mis hermanos, que la han pasado mal, la han pasado muy mal. Hay personas que vienen deprimidas y a veces nosotros podemos decir, pues eso es normal. Pero lo bonito, mis hermanos, es que sea el problema que tú hayas pasado en los años anteriores, con tu familia, ¿verdad? Porque cuando uno nace en un seno familiar, pues que no es apegado a la iglesia, muchos problemas con tu propia mente, ¿no? Porque a veces piensas que como vivía tu familia, ¿qué? Estaba bien. O tantas decepciones que has pasado en la vida, que estás triste, estás deprimido, estás desanimado, pero sea la situación en la que tú estés o en la que tú estabas, hay alguien que sana tu corazón, y ese es nuestro Dios. Dice, Él sana a los aquebrantados de corazón y liga ¿qué? Y liga sus heridas. Es el único que puede sanar tu corazón, es el único que puede sacarte de ese hoyo, es el único que Él te puede dar ese ánimo. ¿A través de qué? A través de su palabra, escudriñando la palabra de nuestro Dios, pues tenemos ánimo, ¿verdad? De seguir adelante. Sigue diciendo, vamos a leer ahorita algunos consejos que necesitamos. Efesios capítulo 4, en su capítulo 29. Efesios 4, 29, 32, dice de esta manera. Efesios capítulo 4, de 29 al 32. Dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino que sea buena para edificación, para que te dé gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estéis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces de maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonados los unos con los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Debemos de saber, mis hermanos, que a veces nosotros estamos en una condición pues que no es muy buena, estuvimos en una condición que no es muy buena, pero que lo que leemos aquí, mis hermanos, ¿qué es? Que dice que sea cualquiera la situación que nosotros nos hayamos encontrado. Aquí es donde empieza la educación. Ahora cuando yo leo esto dice, ¿qué pongo? ¿Cuido qué? Cuido mi boca. Dice, ninguna palabra torpe salga de tu boca. Dice que no sea ¿para qué? Para edificación. Con ese parrafito, mis hermanos, ya nos enseñó algo que muchos no saben. Muchos de las personas no saben esto. ¿Por qué? Porque si tú ves en la calle, si les ha tocado que a veces las personas empiezan, que no saben de la palabra de nuestro Dios,
tienen un problema y a veces yo he escuchado en la calle que se gritan y bien feo y se gritan fuerte, ¿verdad? Que yo creo que esas palabras no son para edificación. El mundo necesita estos consejos. Dice, ninguna palabra torpe salga de tu boca que no sea ¿para qué? Para edificación. Y ahí nos empieza a educar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más dice? Que no sea buena para edificación. Dice ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Dice, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes, ¿verdad? Que cuidemos nuestra manera de hablar. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Y acaba otro consejo importante. Dice, toda amargura, enojo e ira y voces de maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. A veces, ¿qué hay en las personas? Hay amargura, ¿verdad? Hay enojo, hay ira, hay voces de maledicencia. Dice, todo eso tiene que ser quitado, dice, de vosotros. Y acá nos da otro consejo. Dice, antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonadores, los unos a los otros, como también os Cristo perdonó. Si Cristo nos perdonó, mis hermanos, nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos. A veces nos pasan cosas que parecieran injustas, pero mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque yo sé que ¿quién me perdonó a mí? Cristo me perdonó. Si Cristo me perdonó, yo tengo que aprender a perdonar ¿a quién? A los demás. Y vemos, mis hermanos, que es de vital importancia todos estos consejos, porque si uno no sabe estos consejos, pues mis hermanos, ¿qué pasa? Si este consejo no lo sabe un matrimonio, ¿qué pasa? Que la mujer le habla palabras fuertes y el hombre, ¿se imaginan que el hombre tampoco sepa este consejo? ¿Qué pasa? ¿El hombre contesta igual o contesta qué? O contesta peor, solamente por no saber este consejo, por no saber que ninguna palabra torpe salga ¿de qué? De vuestras bocas, ¿verdad, mis hermanos? La palabra de nuestro Dios nos va enseñando, nos va educando para ser mejores personas, que es lo más importante. Sigue diciendo Santiago capítulo 3, ya casi vamos a ir terminando. Santiago capítulo 3, versículo 9 al 12. Santiago capítulo 3, del versículo 9 al 12 dice así. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, ¿no conviene que estas cosas sean hechas así? Dice, echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Debemos de saber, mis hermanos, que nuestra boca podemos maldecir y también podemos ¿qué? Bendecir. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo yo hablo, de cómo yo me conduzco en la vida. Porque si eres un papá que ya sabes esos consejos, cuando tú tengas a tu familia, vas a ser un buen papá porque te va escuchando. Tu hijo te va escuchando, mi papá es educado, mi papá respeta a mi mamá, y tu niño va creciendo en un seno familiar de armonía, donde hay paz. Y tal vez yo no soy casado, pero yo he visto que a veces eso falta en la sociedad, que los padres se eduquen. ¿Por qué creen, mis hermanos, que hay mucha gente en la cárcel? Al menos yo me pongo a pensar, si los papás de aquellas personas que también son creación de nuestro Dios, ¿verdad? Los que están presos. Yo dije, si sus papás hubieran hecho ese bonus de educar a sus hijos, tal vez los hijos no estuvieran en esa situación. A veces nosotros como padres, ¿verdad? Tenemos que educar a nuestros hijos para que no se metan en problemas, para crear una generación agradable, ¿verdad? A nuestro Dios y seguir las pisadas de ¿quién? Las pisadas de Cristo. Sigue diciendo, primera de los Tesalonicenses capítulo 4, primera de Tesalonicenses capítulo 4, en su capítulo
13 y 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 14, dice así. Dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los otros, porque no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con el que, dice, con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que, a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de ángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué? Resucitarán primero. Cuando uno, mis hermanos, puede vivir una vida literal con la palabra de nuestro Dios, uno va a poder reinar, ¿verdad? ¿Con quién? Con el Maestro. Pero acá dice algo bien importante, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué? ¿Para reinar con quién? Con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. De que todos van a resucitar, todos van a resucitar. Y qué bien, ¿verdad, mis hermanos? Porque muchos, la primera resurrección, ¿para qué va a ser? Para resucitar y reinar ¿con quién? Con Cristo. La segunda resurrección es para que todas las personas que no querían venir a la iglesia, que no querían escuchar consejo, que nunca se preocuparon por su generación, que nunca se preocuparon por sus hijos, que no atendían consejo, también ellos van a ser ¿qué? ¿Sí van a ser resucitados o no? Sí, pero dice que ellos solamente ¿para qué van a ser resucitados? Para que vean que lo que se les predicaba era ¿qué? Era verdad. Y después, ¿qué dice que va a ser qué? ¿Van a qué? A ser aniquilados, van a ser muertos, ¿verdad? ¿Para muerte qué? Para muerte eterna. Nosotros queremos estar en la primera o en la segunda. Yo creo que el deseo de cada uno de nosotros es estar en esa primera resurrección. Pero para yo poder estar, mis hermanos, ¿verdad, mis hermanos? Reinar con Cristo, pues tengo, mis hermanos, que aprender a vivir la vida literal, la vida terrenal, pues de una manera con sabiduría de nuestro Dios. Porque lo mejor, mis hermanos, es que nosotros conduzcamos nuestra vida pues de una manera buena y agradable a nuestro Dios. Sigue diciendo, ya casi vamos a ir terminando, Eclesiastés en su capítulo 6, versículo 2. Eclesiastés en su capítulo 6, versículo 2 dice de esta manera. Y eso es un mal que nos pasa, ¿verdad? A muchos. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Hombre, a quien Dios dio muchas riquezas y hacienda y honra y nada le falta y todo lo que su alma desea, mas Dios no le dio facultad de comer de ello, sino que los extraños se lo comen. Esto es vanidad y enfermedad ¿de qué? Enfermedad trabajosa. Cuando él empieza diciendo, he visto un mal debajo del cielo, dice muy común, ¿entre quiénes? Entre los hombres. Quiere decir que este problema pasa con muchos ¿de qué? Con muchos de los hombres. ¿Que es importante trabajar? Claro que es importante, es importante, ¿verdad? Crecer también económicamente para uno estar bien, sí, pero cuando uno pone todo su empeño en las cosas ¿qué? Porque de una u otra cierta manera las cosas materiales también van a ser cosas terrenales, pero si uno solamente se inclina en las cosas materiales, ¿cuántas personas hay? Y si ustedes conocen muchas nacionalidades, que si ustedes leen libros, y acá en este país hay muchas personas de otros países, ¿verdad? Los chinos, que tienen su forma de trabajar y que por generaciones han dicho, tú trabajas 14, 15 horas. ¿Qué dice? ¿O no es así la ley de los chinos? Trabaja y trabaja y trabaja y todo el tiempo su trabajo. No va a hablar de las más nacionalidades, los griegos, y trabaja y se ponen eso así en su mente. Pero a veces, ¿qué pasa, mis hermanos? Tanto trabajo y no ponen su vida en dónde. El hermano Crispín decía que varios hombres ricos, ¿verdad? Dice que son muy ricos. Elon Musk es rico o no? Es rico, pero ¿cuántas veces ha cambiado de mujer? ¿Creen que corra su vida conforme a nuestro Dios? Bill Gates, ¿ha cambiado de mujer?
Entonces, a veces, mis hermanos, pasa eso, que es algo, no podemos decir Él es un ejemplo a seguir por eso, mis hermanos. El que sí es un ejemplo a seguir, ¿quién es? Nuestro Dios, su palabra, es el que podemos decir, ese es un hecho, que este hombre quiero seguir porque quiero aprender de su palabra. Porque si nosotros, dice, yo he visto este mal entre muchos de los hombres que ponen toda su confianza y a veces se les olvida en ser felices, ¿verdad? Y en correr su vida como Dios manda. Les voy a pedir, mis hermanos, que se pongan de pie. Y vamos a leer, mis hermanos, lo que nos dice, ahora sí, Lamentaciones, en su capítulo 3, versículo 25 al 27. Dice así, mis hermanos, Lamentaciones capítulo 3, 25 y 27. Dice así. Vamos a leer todos juntos. La palabra de nuestro Dios dice así: bueno es Jehová a los que en él espera, el alma que le buscare. Bueno es esperar callado en la salud de Jehová. Bueno es el hombre si llevare el yugo desde ¿qué? Desde su mocedad. Amén. Ese es el consejo de parte de nuestro Dios y me despido de ustedes. Paz a vosotros.